Bienvenidos a F1 Staff, el programa con toda la información previa a los grandes premios. Si en nuestra entrega anterior llegábamos a una pista de la vieja escuela, hoy nos adentramos en la pista más joven del mundial, la de Bakú, que se estrenó el año pasado en el calendario mundial de la máxima categoría del automovilismo como el Gran Premio de Europa. Este año, la prueba adquiere la denominación de Gran Premio de Azerbaiyán, de modo que en puridad será el primer Gran Premio de toda la historia con este nombre. Una carrera que tiene un interés añadido por lo que pueda deparar a los equipos. Aquí solo han corrido una vez. Solo tienen los datos del año pasado y además con coches diferentes, pues recordemos que la normativa ha cambiado radicalmente. Así que todos llegan bastante ciegos a Bakú. ¿Podrá eso dejarnos alguna sorpresa extra y algún espectáculo de más? Lo veremos. El año pasado fue una de las carreras más aburridas de la temporada, pero con la apretada lucha entre Mercedes y Ferrari, así como con la esporádica aparición de Red Bull, podemos tener más diversión de la esperada. De partida, esta parece una pista de motor con una de las rectas más largas del mundial, de ahí que Mercedes y sus equipos motorizados podrían tener una buena oportunidad, pero que nadie quite a los talentosos Ferrari tan sorprendentes todo este año. En cuanto al entorno geográfico, cabe destacar la ubicación de Bakú en el Mar Caspio, muy cerca de Turquía, como vemos en el siguiente mapa. La ciudad es bastante populosa y alberga una población de 2,1 millones de habitantes, poco menos que Lisboa en la actualidad. Comencemos echando un vistazo al trazado diseñado, como no, por Hermann Tilke. Lo primero que vemos son unas formas bastante extrañas y poco atractivas sobre el papel, pues el circuito ha tenido que adaptarse a la parte histórica de la ciudad. Eso sí, para dejarnos algunas imágenes memorables de los bólidos pasando delante de las murallas con la famosa parte de la torre medieval. Sin duda, no está nada mal desde el punto de vista visual. Pese a tratarse de un circuito urbano, no estamos ante una pista lenta, sino una de las más rápidas del mundial. La más veloz de todas las urbanas a lo largo de la temporada y también la más larga de las que transitan por un callejero. Nada más y nada menos que 6.003 metros de longitud, algo más de 6 kilómetros, quedando solo por detrás de Spa. Y lo mejor de todo, con una recta de nada menos que 2,2 kilómetros, que será las delicias de las unidades de potencia más potentes como las Mercedes y también las Ferrari, ¿por qué no? Observando el mapa del trazado y con las explicaciones anteriores, es fácil entender que estamos ante una pista donde la clave es la velocidad punta, pero también la tracción a la salida de los ángulos de 90 grados y las curvas más lentas. Bakú es, como Tarifa, conocida como la ciudad del viento, así que habrá que tener en cuenta este fenómeno atmosférico porque sacar el mejor setup del coche puede no ser fácil. La parte vieja de la ciudad, por donde discurre el trazado, tiene partes realmente estrechas y no nos olvidemos que los coches son este año 20 centímetros más anchos. Decíamos antes que la velocidad punta era importante y baste un dato del año pasado. 378 km por hora fue la punta de velocidad registrada en 2016. Así que con los nuevos coches más resistentes a la aerodinámica, lo mínimo que se puede esperar son puntas de 360 km por hora que seguramente puedan llegar incluso a ser mayores dependiendo de la configuración aerodinámica que monte cada uno de los equipos. A destacar que parte del trazado ha sido reasfaltado, por lo que los equipos llegan ciegos respecto al nivel de grip en esta parte del circuito. La distancia de carrera es de algo más de 306 kilómetros que se completan en 51 vueltas. Hasta ahora el récord de la pista lo ostenta un Mercedes, el de Rosberg, quien consiguió un mejor crono de 1.46.485 en carrera, llegando a marcar, el mismo piloto de la sesión de clasificación, un mejor crono de 1.42.520 en Q2, rodando un par de décimas más lento en la sesión definitiva que le dio la pole el año pasado. En definitiva, estamos ante un trazado de 20 curvas, siendo la mayoría de ellas de 90 grados y con solo una chicane entre las curvas 5 y 6. Mucho de lo que el año pasado se consideraba curva por tener que levantar el pie, este año se hará a fondo por la mayor carga aerodinámica de los coches, lo que quiere decir que los equipos lo consideran ya como recta al no decelerar el piloto. Contamos, por otro lado, con dos zonas de DRS.
En síntesis, una pista, como ha dicho Sainz, difícil, donde cualquier error se puede pagar muy caro. Veamos ahora la pista curva a curva. La curva 1 implica una fuerte frenada hacia la izquierda llegando desde unos 320 km/h, aunque con una gran escapatoria final que hace más fácil el trabajo de los pilotos. Pese a esta frenada, el circuito no es tan exigente con los frenos como lo fue Canadá. De hecho, hay bastantes oportunidades para refrigerar. La pista cuenta con bastantes curvas de 90 grados, siendo la 1 la primera de ellas. Se esperan al final de la recta de meta que la precede velocidades de 330 km/h en clasificación o incluso superiores con un buen rebufo. El problema de los frenos en esta curva es que están demasiado fríos por la larga recta, pero después de ella quedan bien calientes para el resto del sector intermedio. La curva 2 es otra de 90 grados a izquierdas, abriéndose hacia otra larga recta que puede dar buenas oportunidades de adelantamiento. Tras esta llegamos a la curva 3, también de 90 grados. La curva 4 es a derechas, llevando a una zona curva que se hace a fondo y precediendo a una chicane compuesta por las curvas 5 y 6 a izquierda y derecha, revelando la pintoresca vista de las murallas y las torres al fondo. La mayor parte del circuito es bastante ancho para hacer un trazado urbano, pero las curvas 8 y 9 son lo opuesto, siendo una zona muy estrecha y técnica que se adentra en la zona medieval de la ciudad con el castillo. La curva 11 te lleva hacia una cresta con los muros muy cerca para penalizar cualquier error. A partir de aquí se llega a fondo a las curvas 13 y 14 con una gran frenada en la 15 a izquierdas. Las barreras están muy cerca en la salida de la curva y es fácil tocarlas cuando se viene muy rápido. La curva 16 es el punto final de frenada antes de la rápida sección compuesta por las curvas 17 a 20, que se hacen a fondo a derecha e izquierda enlazando con la larga recta de meta. El pit lane está a la izquierda, precedido de una pequeña chicane. Os dejamos aquí una infografía de Renault que resume muy bien todas las características de esta pista, así como también las concernientes a los propios monoplazas y al funcionamiento de los neumáticos. Seguro que os es de gran utilidad para comprender muy bien el Gran Premio. Veamos ahora una vuelta virtual al trazado de Azerbaiyán en la ciudad de Bakú, de la mano de Álvaro Aznar, quien con el F1 2016 de Codemaster nos muestra las características principales del circuito. Octava cita del calendario, Gran Premio de Bakú. La Fórmula 1 llega a uno de los circuitos más peculiares de la temporada. Se trata de un circuito diseñado por Hermann Tilke, en el cual destaca la alta velocidad media, ya que se trata de un circuito urbano. No solo eso, el año pasado Valtteri Bottas batió el récord de velocidad punta de la Fórmula 1, 378 km/h, precisamente en la recta de meta de este circuito. En resumen, podríamos decir que es una mezcla de Singapur y Monza, aunque a mí personalmente esta mezcla no me gustó mucho el año pasado en su debut. Espero que este año sea mucho más emocionante y además, los pilotos tienen muchos puntos de adelantamiento, siempre y cuando no lleven un motor Honda. Veamos cómo es una vuelta a este circuito.
Veamos ahora cómo se prevé que será el comportamiento de los neumáticos en esta pista según la información oficial que nos proporciona Pirelli. Como vemos en la siguiente infografía de la marca italiana, Bakú presenta las siguientes características que determinan el funcionamiento de las gomas. Primero, un nivel medio de estrés sobre los neumáticos de 3/5 según los técnicos de Pirelli. Segundo, pocas fuerzas laterales, tan solo 2 puntos sobre una escala de 5. El asfalto es muy poco abrasivo, tan solo 1 punto sobre 5. Los niveles de grip eran el año pasado relativamente buenos. Veremos este con el reasfaltado al que hemos hecho referencia antes. Aún así, según las previsiones de Pirelli, el agarre sería 4/5. La alta velocidad de la pista determina que el nivel de carga aerodinámica sea aproximadamente como el de Spa, un nivel bajo pero no tanto como en Monza, por lo que estaríamos hablando de un índice 2/5. En cuanto a la elección de neumáticos, Pirelli ha sido, como no, tremendamente conservadora a priori. Las gomas elegidas han sido las medias, las blandas y las super blandas. Se nos antoja que nadie va a usar el medio en una pista con tan bajo nivel de abrasión. Por otra parte, lo que lleva ocurriendo toda la temporada. Os dejamos echar un vistazo también a las condiciones climatológicas del año pasado para ver qué nos podremos encontrar este año. Destacar los casi 46 grados centígrados en el asfalto de máxima, pese a lo cual no hubo casi degradación. Todas las características anteriores han llevado a Pirelli a prever, como el año pasado, una sola parada. ¿Cómo hubiera cambiado este panorama? Quizás si se hubieran introducido los ultrablandos. Habrá que esperar otro año más. Mario Isola ha destacado lo siguiente respecto de sus neumáticos y lo que se espera de Bakú. Lo citamos textualmente. Después de Mónaco y Montreal, Bakú es el tercer trazado no permanente de la temporada, pero tiene características muy diferentes. La vuelta es mucho más rápida, con más energía, yendo hacia los neumáticos y temperaturas en pista que pueden ser muy altas como el año pasado. Por estas razones, hemos escogido un rango de neumáticos en el espectro medio de dureza, lo que funcionó bien en 2016. El año pasado se esperaba la salida del safety car y no ocurrió, a pesar de las predicciones que había sobre ello. Así que esto puede ser un factor a considerar en el diseño de la mejor estrategia de carrera. Con una combinación de curvas de baja velocidad y largas rectas, es bastante difícil encontrar el equilibrio adecuado, especialmente por lo que respecta a la carga aerodinámica. Os dejamos aquí las presiones mínimas de los neumáticos establecidas por Pirelli delante y detrás, así como el camber mínimo en ambos ejes establecido por la marca italiana. En cuanto a la elección de neumáticos realizada por cada equipo y piloto, lo primero que salta a la vista es que los equipos no quieren ni ver el medio. Salvo quizás Red Bull, Williams y Sauber, que darán una oportunidad a este tipo de goma durante los libres del viernes para ver si pueden usarse en carrera. El resto de la parrilla se ha posicionado claramente por la goma más blanda, los super blandos, para la clasificación y los blandos como goma de carrera para el stint más largo, contando con una estrategia, como hemos dicho antes, de una sola parada. Destacar la igualdad de la elección de Mercedes y Ferrari, así como el hecho de que la escuadra que más superblandos ha seleccionado es McLaren. Poco más se puede añadir, las lecturas están bien claras. Repasemos ahora los aspectos más técnicos del circuito de Bakú. Lo más importante en el Bakú City Circuit es la velocidad en línea recta y el agarre en curvas lentas.
Los niveles de carga aerodinámica son los segundos más bajos del año después de Monza, pero en Bakú no hay curvas de alta velocidad en las que transmitir energía a los neumáticos. El reto, desde el punto de vista de los ingenieros, es quitar el máximo nivel posible de carga aerodinámica sin que afecte al rendimiento de los neumáticos, a la frenada y, por supuesto, a la tracción en curva lenta. Entre los puntos más complicados de pilotaje encontramos la frenada en la primera curva. El coche llega a fondo, alcanzando una velocidad de 365 km por hora o incluso más durante los últimos 2 kilómetros, con lo que los frenos pueden estar fríos cuando los emplea el piloto. Es fácil bloquear un neumático en estas condiciones. Respecto a la puesta a punto del coche, lo más importante es intentar conseguir una carga aerodinámica baja para intentar maximizar las velocidades puntas en la larga recta principal, con una suspensión relativamente blanda para que los pilotos puedan pasar por encima de los pianos. En cuanto al nivel de agarre, es una pista con un nivel bajo. Bakú es un circuito urbano que se usa solo una vez al año. Los niveles de agarre son malos al principio, pero las condiciones mejoran a medida que se va limpiando la línea de pilotaje y se asienta la goma. En cuanto al desgaste de los frenos, este es alto, hay varios puntos de frenada importantes a lo largo de la vuelta, todos desde velocidades altas, y eso hace que sea uno de los circuitos más exigentes para los frenos. Entre los aspectos técnicos a tener en cuenta de cara a la carrera, debemos de resaltar que la distancia hasta la primera curva es de 202 metros. El consumo de combustible es de 2 kilogramos por vuelta, lo que es bastante alto. Y en cuanto a la aceleración, el piloto se pasa el 56% de la vuelta con el acelerador a fondo. La pista donde este porcentaje es mayor es, por supuesto, Monza, donde el piloto se pasa un 75% de la vuelta con ese acelerador a fondo. En cuanto a la exigencia sobre el ERS, esta es bastante alta debido a que se utiliza bastante. El piloto realiza 62 cambios de marcha por vuelta y 3.162 en toda la carrera. Buena parte de la técnica de esta pista nos la resume, como siempre, en un gran vídeo previo el equipo Ferrari. Os dejamos que os deleitéis con él a continuación. Bakú es la pista más sensible a la potencia del año, incluso más que Montreal. Cualquier potencia extra marca la diferencia en el tiempo por vuelta debido a los largos periodos en el que el acelerador va a fondo. Alrededor del 59% de la vuelta en clasificación según Renault se hace con el pie a tabla. La mayoría del último sector se hace a fondo desde la curva 16 a la frenada de la curva 1. Los pilotos pasan un total de 24 segundos en este sector con el acelerador al máximo, pudiendo alcanzar con el DRS unos 330 km/h o incluso más.
Bakú está en el límite de consumo de combustible. Se espera que los pilotos tengan que ahorrar un 4% de combustible de los 105 kilogramos permitidos. Canadá estaba en un rango de un 8%. Los pilotos frenan aproximadamente el 20% de la vuelta, dando muchas oportunidades al sistema de recuperación de energía, amplio margen para recargar la batería. Así que aquí la unidad de potencia sufre bastante, no tanto por la recarga de las baterías, sino fundamentalmente por la cantidad de potencia que se necesita para obtener el máximo. Obviamente los equipos que más energía puedan recuperar y lo hagan de una manera más eficiente serán los que tengan ventaja. En ese rango esperamos encontrar a los Mercedes y quizá un paso por detrás o muy cerca a los Ferrari. Os dejamos aquí una tabla con el estado en el que quedaron las unidades de potencia después de Canadá. Pese a todo, esta tabla va a cambiar sustancialmente, pues hemos sabido que McLaren trae una evolución de su ICE, es decir, del motor de combustión interna y también de la MGUH. Como podemos ver en la tabla, precisamente ya tanto Vandoorne como Alonso tienen 5 unidades de esta MGUH, lo que significará una penalización de al menos 15 posiciones en parrilla. Pese a todo, no tienen por qué ser los únicos en penalizar o en tener que realizar algún cambio en la unidad de potencia, pues este es un circuito muy exigente para la misma. Así que veremos cómo evoluciona el fin de semana. Sol y más sol es lo que se espera en el fin de semana de Bakú. Por otra parte, una ciudad costera del mar Caspio, como hemos dicho antes, lugar de veraneo de la élite rusa. Así que buen tiempo para los 3 días, como podemos ver en esta previsión general. Os dejamos aquí también la previsión hora por hora de cada día para que veáis las temperaturas a las que se enfrentarán los equipos y las condiciones atmosféricas. Si las cosas siguen así de tranquilas, independientemente del factor viento, las escuadras de F1 ya conocerán desde el viernes cómo será la carrera del domingo, lo que les pone las cosas un poco más fáciles. Repasamos ahora las pocas estadísticas que tenemos de Bakú de la mano del siempre genial Ignacio Sijas, quien siempre tiene unos datos más que interesantes para ilustrarnos cómo van evolucionando los grandes premios. Lo primero que hay que destacar es que Azerbaiyán se convertirá en el Gran Premio 42 en la historia de la Fórmula 1 con un nombre distinto. 6.003 metros de longitud tiene el circuito, siendo el segundo más extenso del calendario, solo por detrás de Spa-Francorchamps. Es el único Gran Premio europeo que se disputa a partir de las 17 horas. Es uno de los trazados antihorarios del campeonato. Es además el circuito con el speed trap más alto de todo el calendario. 372 km/h marcó Valtteri Bottas con Williams en 2016, aunque según el equipo llegaron a hacer 378. Dentro de sus peculiaridades destaca el paso de los coches por zonas muy importantes de la ciudad, como la Plaza Azalik, la avenida Neftçilar, parte de la Casa de Gobierno y la Torre de la Doncella, quizá el punto visual más destacado. Los 11 primeros coches terminaron con el total de vueltas pactadas en 2016. 210 km/h fue el promedio de Nico Rosberg el año pasado para conseguir la pole position. En carrera se efectuaron 33 pit stops. La edición inaugural del año pasado tuvo el récord de 52 adelantamientos. Veremos este año cuántos llegamos a ver con los coches más anchos y con las mayores dificultades de adelantamiento. 912 kilómetros recorridos sobre esta pista a lo largo del fin de semana en 2016, Sebastian Vettel siendo el récord entre los 22 participantes de esa versión del Gran Premio. Nico Rosberg logró un gran chelén en la edición 2016 al ganar la pole position, adjudicarse la mejor vuelta en carrera y llevarse el triunfo final tras liderar el total de vueltas pactadas.
Sergio Pérez clasificó segundo, su mejor resultado histórico en grandes premios, pero debió partir quinto tras penalizar 5 lugares en la parrilla a raíz del reemplazo de la caja de cambios de su coche debido a un accidente en los Libres 3. El mexicano se reivindicó de su error en los entrenamientos, logrando un gran tercer puesto en carrera, su último podio hasta la fecha. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso abandonaron en 2016 debido a fallos mecánicos en su Toro Rosso y McLaren, respectivamente. En el siguiente teaser de los organizadores del Gran Premio de Azerbaiyán podemos repasar algunos de los momentos más destacados del año pasado, así como prepararnos para la carrera que nos viene. Esperemos que sea algo más espectacular que la del año pasado. Witness the fastest show on earth at the place where East meets West. Get ready for lights out. Experience the intensity. Become part of the drama. Live every moment. Share the joy and the triumph as new stars are born and legends are confirmed. Baku is calling you. Os dejamos por último el horario de todas las sesiones del fin de semana para España y Latinoamérica para que no os perdáis nada de nuestro amado deporte. Que lo disfrutéis. Con esto concluimos nuestro repaso previo al Gran Premio de Azerbaiyán. Esperamos que os haya gustado y que este programa haya ido mejor que el anterior. También esperamos que vaya peor que el siguiente. Recordaros que hemos vuelto a nuestros podcasts que podéis encontrar en iBooks e iTunes y cuya dirección encontraréis en la descripción de este vídeo. Os mandamos un gran abrazo quienes hacemos F1 Staff y nos escuchamos y vemos en el siguiente Gran Premio de Austria.